Se pudo, profe, se pudo. No, no, la verdad que no, no lo puedo transmitir por YouTube. Lo que voy a hacer va a ser, coméntenle a sus compañeros, lo voy a grabar y cuando terminemos lo voy a subir a YouTube. O sea, lo van a ver en diferido. Y la próxima clase voy a instruirme para que hay un problema. Yo he transmitido muchas veces por YouTube, pero vieron, siempre falla algo y bueno, ya está. Quiero hablar con ustedes. Yo no sé si vieron el teórico, alguno vio o asistió el teórico que dio Sonia. No, yo particularmente este es el primer teórico. Si no, yo Vi intenté un poco entrar al otro de la y grabación al principio, pero no. Bueno, entrar al porque otro, pero estaba lleno. estaba lleno. Lo que voy a empezar, nada, marcando, ya que estamos primero, por las dudas, este es el teórico de la asignatura de Epistemología General. Yo soy Juan Pablo Isel, el profesor titular de la asignatura. La modalidad de los teóricos, damos 2 teóricos, ustedes pueden optar por uno, pueden ver los 2. Los teóricos, si bien tienen un horario y los vamos a hacer, digamos, en vivo inicialmente para 100 personas, porque no entran más en la cuenta de Zoom, los teóricos los grabamos, los subimos, la idea es transmitirlos también para que todos los puedan ver en vivo. Hoy técnicamente la verdad no lo pudimos resolver, pero los teóricos quedan guardados y los que no puedan, digamos, acceder a los teóricos en el horario correspondiente, los pueden ver en otro momento, y es lo mismo. Lo que nosotros decimos es que los teóricos son obligatorios en el sentido de que consideramos que los tienen que ver, y que los contenidos que abordemos son obligatorios. Ahora, no vamos a hacer control de asistencia en el teórico. No les voy a tomar asistencia ni a ustedes, ni a las personas que no pudieron entrar, ni voy a controlar que realmente hayan visto lo que dejemos grabado en YouTube, más allá de lo que se compruebe, digamos, en relación a la adquisición de sus conocimientos en el examen parcial correspondiente. ¿Les queda claro esto? ¿Tienen alguna duda sobre esto? No, perfecto. Bien. Han podido ingresar al campus, han podido ver nuestro programa, nuestro cronograma, ¿comprenden? ¿Tienen alguna duda respecto de la propuesta? La verdad me sorprendería mucho que no la tengan, así que voy a abrir un primer espacio, digamos, respecto de eso, si quieren preguntar algo. No, por mi parte todo bien. Sí, al principio costó para más de uno el entender un poquito cómo se maneja el campus, pero por ahora entre todos nos podemos ayudar y entre todos ya entendemos un poquito más Bien, o menos cómo se excelente. maneja y eso. ¿Nadie tiene ninguna pregunta sobre la modalidad de la cursada? No, en eso no, por lo menos yo de parte mía no. Pues ya dentro de las otras materias también hemos ido introduciéndonos en lo que es el campus, sobre todo, y el manejo, Sí. ¿viste? De lo que Acá Tengan cuidado. Profe, yo tengo una duda. Sí, bien, bien, adelante. Más que nada de la modalidad, es Sí. de la forma de evaluar. Lo que estuve leyendo es una materia que se promociona, Sí, pero tiene una metodología de promoción, digamos, vos promocionás con 8, 9 y 10, ¿no? Pero sí. si te sacás un 4, que sería el 60% del examen bien. El no, pero bueno, no importa. Un 4 bueno, es un 4, pero sí, no bueno, importa, no es bien, central para lo que querés preguntar. claro. Sí. Uno puede volver a rendir un examen que te habilite a la promoción. Bien, sí. Eso es como que me hace un poco de ruido. Porque... Mirá, en realidad en la facultad los exámenes parciales tienen, y todas las instancias de evaluación dentro de la cursada tienen, digamos, una instancia recuperatoria. Nosotros evaluamos a través de 2 exámenes parciales que tienen su correspondiente recuperatorio. ¿Qué significa esto? Que si vos faltás o desaprobás, tenés una segunda instancia de examen donde podés, digamos, rendir el examen o aprobarlo. Claro. Bien. En el caso de epistemología,
la asignatura se promociona, lo cual significa que se te asiente como aprobada definitivamente en el CIU Guaraní, Sí. sin rendir un examen final, o sea, un examen integrador de toda la materia. Eso significa promocionar. Yo lo explico, el que ya lo sabe, el que lo entendió buenísimo, pero por ahí alguno no lo sabe o no lo entendió. Bien, el requisito que pone la asignatura es, además de cumplimentar los requisitos de asistencia y de hacer los trabajos prácticos que sean requeridos, es haberte sacado 8 o más de 8 en ambos exámenes. Ahora, acá la duda surgiría si es en ambos exámenes o sus recuperatorios. Acá lo que nosotros consideramos es que deben sacarse 8 más de 8 en la instancia final en la que rindan. Por lo tanto, si vos fuiste al examen parcial y te sacaste 8, bueno, no deberías ir al recuperatorio. Claro. Si fuiste al examen parcial y desaprobaste, deberías ir sí o sí al recuperatorio para no perder la cursada. Ahora, existe la posibilidad de que vos te hayas sacado más de 4 y menos de 8, y entonces tenés la opción de ir al examen recuperatorio para levantar esa nota, sacarte más de 8 y quedar, digamos, en carrera de promoción. Perfecto. Pero solo si te sacaste 4 o más en el parcial. O si desaprobaste el parcial, también podés promocionar en el recuperatorio. Gracias, Iván, es correcta la pregunta y me permite ilustrarlo. Si desaprobaste, la nota que queda es la última. Eso bajo, el tema, piensen esto porque es bajo todo concepto. No ha sucedido, yo la verdad no lo recuerdo, hace varios años que estoy en la cátedra, pero estrictamente, si vos aprobaste el parcial y vas al recuperatorio para levantar la nota para promocionar, y desaprobás el recuperatorio, también es válida la última nota. Por lo tanto, si van a utilizar este mecanismo, ponderen realmente. Nosotros, el parcial y el recuperatorio son de similar dificultad, no es que es más difícil el recuperatorio, pero ponderen ir, digamos, bien preparados al recuperatorio, particularmente si aprobaron el primer examen y lo hacen para levantar la nota. ¿Se entiende lo que acabo de decir y el riesgo que correrían en ese caso? Sí. Bien. ¿Se entendió? Vanessa era, ¿no? La que me había preguntado. Sí, Vanessa. Sí, lo entendí. ¿Está bien? Sí, Bien. perfecto. Y Y una además pregunta, de profe. tener 8 en los parciales y eso, ¿tenemos que rendir algún coloquio? No. Inicialmente no. Inicialmente tenemos dos parciales. A veces hemos ensayado la modalidad del segundo parcial de una forma diferente. Es difícil a veces intentar, a mí me gusta la modalidad del coloquio, no la podemos utilizar en este caso se dieron cuenta que son muchísimos, ¿no? Y bueno, justamente es difícil utilizar la modalidad del coloquio en esta instancia de la carrera. La otra vez me preguntaba, ¿viste? ¿Cómo van a hacer un coloquio si, no sé, como hay 70 personas para promocionar? Medio que se pudre todo. Bueno, se puede, no es imposible, es bastante difícil y es verdad que la gran cantidad desalienta un poco a la posibilidad de utilizar algunas modalidades que son interesantes con menos personas. Una cosa, Karen, profe. sí. Bueno, ayer tuve teórico de introducción y nos habían dicho que, por ejemplo, el recuperatorio del primer parcial o segundo va a ser del mismo tema que fue el parcial. O sea, no va a cambiar. Sí. Va a quedar lo mismo. Tipo, vos desaprobaste el primer parcial, bueno, no pasa nada, el segundo lo haces y va a ser el mismo tema. No va a cambiar. No es que lo van a agregar lo de las otras, porque es cada 15 días que se hace. No van a cambiar nada, va a ser todo lo mismo. Bien. Tipo, no cambiaría el tema. Sí, quiero decir dos cosas. Una es que tengan en cuenta, esto es importante, que cada asignatura pone, digamos, sus propios requisitos de cursada y aprobación que constan en los programas de trabajo docente de cada asignatura. No consideren que porque obviamente hay lineamientos generales, pero no consideren porque algo es así en alguna asignatura, tiene que necesariamente ser así en la otra. En nuestro caso, si yo te entendí bien, si vos lo que estás preguntando es si en el recuperatorio se toma lo mismo que se toma en el examen, ¿esa es tu pregunta? Claro, no Bien. digo que va a ser lo mismo que introducción, sino que, bueno, nos habían dicho eso y
Sí, el puede llegar a ser en recuperatorio evalúa los mismos temas que se evaluaron en el examen. Están haciendo también preguntas por el chat. A ver. Bueno, una pregunta me aparece acá. Si no puedo ir ese sábado a ver el parcial, ¿tengo que ir al recuperatorio? ¿Tiene el mismo contenido? Sí. El recuperatorio es un examen, no es el mismo examen, por razones obvias, pero bueno, es un examen que evalúa lo mismo y de la misma manera que el examen parcial. ¿Alguna pregunta más de este tipo? Es el momento de formularla. Igual pienso que o no me quieren preguntar nada o ha habido cierta claridad en lo que hemos transmitido. Esperaba más preguntas. Yo pregunto, Sí. claro, para poder hacer el recuperatorio tenés que pasar primero por el examen. No es no hacer el examen y ir al recuperatorio. Podés, ¿verdad? no. Podés no hacer el examen y tenés derecho a asistir al recuperatorio. Ah, buenísimo. Porque también el recuperatorio sirve, si a vos tuvieras es una de las funciones del recuperatorio, si a vos te hubiera pasado algo, alguna contingencia en tu vida que te haya impedido asistir al examen, bueno, también para eso existe el recuperatorio. Profe, tengo una duda. Sí. O sea, a ver si entendí bien. O Dale, sea, si yo dale. en el parcial me saco un 6 o un 7, y yo para levantar, para promocionar, ¿tengo que ir sí o sí al recuperatorio o con un trabajo se puede? ¿Cómo hace? No. Tenés que ir sí o sí. Nuestro requisito es que saquen 8 más de 8 en ambos parciales. Y no es promediable. O sea, si te sacás un 6 y un 10 en el segundo, no promocionás. Promocionás si te sacás un 8 en uno y un 8 en otro. No son promediables. Vale. Es importante también eso. Bien. Gracias. Una pregunta. Esto Sí, es con adelante. respecto a la cursada. Sí. Estamos en la primera semana, ¿no? Estamos en la primera semana, finalizándola. Genial. Y el otro entonces sería el práctico, la Sí. semana que viene presencial. Sí, Y el siguiente teóricos tienen todas las semanas, igual. No es que cuando tienen práctico presencial no tienen teórico. En el único momento que no tienen teórico es la semana que rinden parcial. Bueno, no tienen teórico ni práctico tampoco, bueno, en el práctico rinden el parcial. Ok. Entonces, el de la semana que viene es, vamos, presencial y el siguiente virtual. Presencial y el siguiente virtual, es correcto. Si tienen dudas, tienen un cronograma en el campus que les dice exactamente eso y qué temas van a ver. Gracias. ¿Puedo hacer una consulta, profesor? Siempre, no tiene que ni pedir permiso. Consulte así nomás. Disculpe que quizás vuelva a repetir la misma pregunta. No hay Así que problema. si yo, por ejemplo, me saco un 6 por ejemplo, en el parcial y después en el recuperatorio me saco un 10, por ejemplo, ¿no la promociono? No. Si vos te sacás un 10 en el recuperatorio del primer parcial, es lo mismo para tu condición académica que si te hubieras sacado un 10 en el parcial. Ah, bueno, me había asustado. No, porque si no sería contradictorio con lo que había dicho. Digamos, a ver, voy a tratar de plantear distintas situaciones. Por ejemplo, si vos rendís el primer parcial y te sacás un 8 y vas al segundo parcial y te sacás un 8, promocionaste. Obviamente es lo mismo si te sacás más nota de un 8. Si vos, por ejemplo, en el primer parcial te sacás un 8, en el segundo parcial te sacás un 7, no promocionaste. Si vos, si vos en el segundo parcial que te sacaste un 7, vas al recuperatorio para sacarte un 8 y te sacás un 8, sí promocionaste. Y si te sacás un 10, promocionaste más todavía. En realidad no promocionaste más porque se promociona igual, pero bueno. Okay, muchas gracias. Tuviste más nota. Quedó claro, no se queden con la duda. Es el momento de preguntar. No tengan ni pudor, ni timidez, pregunten con ganas. Tengo una duda. Adelante, ¿Nos tenemos adelante. que conectar al otro teórico también? ¿Nos tenemos que conectar al otro teórico? No, en realidad, miren,
si esto fuera, en realidad no se tienen que conectar. Los teóricos, digamos, deberían elegir uno e ir a ese. Si por algún motivo, que en general no sucede, por su inquietud y sus ganas de vernos, vos querés ver los dos teóricos, no hay ningún problema. Pero no tienen la obligación, es un solo teórico, tendrían que elegir uno de los dos. Bueno. Y Una lo consulta, pueden ver en cualquier momento. A mí la verdad es que me resulta muy saludable también, por más que no podamos llegar a todos los estudiantes por la limitación esta del tamaño del Zoom, yo realmente me resulta muy difícil dar el teórico dirigiéndome a una pared. Yo no sé si ustedes han intentado hacer esto, realmente es muy complicado. Yo me siento mucho mejor teniendo gente que veo que me habla y me escucha del otro lado. Bien, ¿me escuchan? Ahora sí, se había como Ahora tildado. Sí, se había quedado congelado. Una consulta. Sí. Para las clases teóricas, por ejemplo, yo había elegido el de los miércoles. Eso no va a estar más. Va a ser estos horarios viernes y martes. No creo que hayas elegido. ¿Por qué decís que elegiste el de los miércoles? Me ¿Dónde refiero elegiste? que aparecían 2 horarios para el teórico. Aparecía los miércoles, no, perdón, eso era en filosofía, no. Estoy equivocada. Me tengo la impresión de que no, pero bueno, No. ahora si me lo confundí de confirmás, materia. está bien. Suele. Otra consulta. Dale. Otra consulta. Si yo no me saco en los 2 exámenes 8 y tengo que ir a final. Sí. ¿Cuál es la modalidad? ¿Oral? ¿Escrita? La modalidad nuestra en este momento, porque el examen final ha tenido varias modalidades, en este momento es un examen escrito, integrador de toda la materia. Ok. Profe. Sí. Yo también, como la compañera, como Florencia, tenía anotado el horario de epistemología los días miércoles. Me estoy fijando y sí, lo tenía anotado los días miércoles. Bien. Yo no tengo claro, bueno. yo entiendo que ustedes no hicieron inscripción a teóricos o hicieron, la verdad es que no lo tengo. No hicimos en teórico inscripción. Yo también tengo inscripción el miércoles, pero calculo que es el práctico. Sí. Es el práctico. Yo entiendo que la inscripción que ustedes hicieron es al práctico, porque al nosotros el teórico dejarlo grabado, consideramos que no tiene realmente un horario. Sí es importante que respeten la inscripción que hicieron a los prácticos. No es necesario, digamos, el teórico pueden asistir, yo les agradezco que asistan a esta hora, si puedo verlos y hablar con ustedes, pero el que no puede o no quiere, lo puede ver en cualquier momento. Perfecto. Yo tengo una consulta. Adelante. Estaba reviendo una cosita ahí en el PTD, sí. Y dice 2 cosas que veo que no son iguales. Una, que hay 4 comisiones de teórico. No, son 2 únicamente, esta es la del martes. Sí. En realidad no hay comisión. Claro, bueno, eso es lo que te iba a decir. En realidad no hay comisiones de teórico y en realidad los teóricos no tienen horario. La verdad, hay una transmisión, está esta transmisión en vivo, o lo que pretendió ser una transmisión en vivo, porque en este momento no lo está haciendo, pero en realidad el teórico es eminentemente asincrónico, porque al quedar grabado y a nosotros proponer que los estudiantes lo vean como quieran, no tiene estrictamente un horario. Bien, y después la otra era que habla de una carga semanal de 4 horas y media. ¿Es 1 hora y media, 1 hora y media, o hay algo que...? No. La carga,
en este caso se completa con la carga de lo que se supone que ustedes, nosotros por la cuestión que estamos utilizando en la adaptación a la virtualidad, se supone que la carga se completa con la participación en el campus. Los espacios son los que están pautados. Ustedes van a tener 1 hora y media de práctico presencial, van a tener una semana de práctico, digamos, virtual, y van a tener este espacio que va a durar aproximadamente 1 hora y media. Buenísimo, gracias. Bueno, estoy teniendo ya ganas de empezar a hablar de la asignatura, pero ¿tienen alguna pregunta más respecto de esto? Yo tengo una duda. Sobre la modalidad. Dale. Porque como que vi al principio era presencial, después no, ahora dicen que sí, entonces como que no entiendo bien. Mirá, ¿Los teóricos van a ser siempre virtuales? Los teóricos van a ser siempre virtuales, los prácticos van a ser presenciales inicialmente, una vez cada 15 días. En eso fíjate el cronograma, porque puede ser que, digamos que en algún caso se solapen, o sea, haya 2 semanas presencial, por ejemplo, ahora, y las evaluaciones son presenciales. Ok. Bien. Por ahora, la semana que viene, el práctico va a ser presencial. Correcto, el práctico es presencial, en la facultad. Y ahí dicen que si podés leer el chat, lo mandaron. Sí, mensaje. perdón, voy a leer el chat. A ver. Algunas ya se fueron respondiendo, algunas preguntas se fueron respondiendo con... ¿Le podría hacer otra consulta, profe? Hágame otra consulta mientras miro el chat. No sé, hay un montón. Bueno, hay cosas acá, enganché ya otros diálogos. Te escucho, ¿eh? Sabe que perdí la libreta donde yo tenía todos los horarios anotados. ¿Hay algún lugar donde yo pueda ver el día y horario que yo me anoté en el práctico con usted? O sea, con esta materia. ¿En el campus hay algún lugar donde yo me pueda fijar? Mirá, desde mi punto de vista vos deberías estar, no sé cómo lo ves vos, deberías estar incorporada en un grupo en el campus. Todos están incorporados en un grupo, y entiendo yo que el grupo dice el horario. Un grupo Sí, en la solapa, si no en la solapa al costado, en el aula virtual, o sea, en tus cursos, te tienen que aparecer los cursos que vos estás incorporada, digamos. Ah, donde dice mis cursos. Claro, y si no en el chat, como dice el profe, estás agregada en algún grupo de comisión. Donde... No, pero no solo que está agregada, no los grupos de WhatsApp que ustedes arman. Ustedes están agrupados adentro del campus. Claro, por eso voy. En donde Sí, dice participantes. Claro, ahí. Sí. Melissa, para mí vos lo tenés que poder ver desde el campus. De cualquier manera, si te persiste este problema, envíanos un mail al mail de la cátedra y te lo respondemos. Yo estoy seguro de que vos, si te inscribiste, estás incorporado en un grupo y que en ese grupo dice el horario en el que te inscribiste. Bueno, genial. Yo lo podría intentar hacerlo ahora, pero realmente no me ha ido muy bien con el tema de la yo ahora me fijo bien. Quiero priorizar lo que estamos haciendo. No quiero tratar de hacer eso y que se me corte la... No, está bien, yo después me fijo. Bien, yo pienso que vos lo podés ver. Gracias, sí. No hay por qué. Después me fijo bien, gracias. ¿Profe? Sí. ¿Puedo hacer la última? Bueno. En el chat dicen, la semana que viene en el práctico, ¿empezaríamos con la clase 1 o ya salta para la clase 2? La clase 1 no, empiezan con la clase 1 del práctico. Tienen su primer práctico. Ah, listo. Miren el cronograma. Tienen un cronograma en el campus que es para esta primera semana, para estas primeras semanas, hasta el parcial, que lo dice. Bien. ¿Les parece que empecemos a hablar un poco de... Una consulta? Sí, dale. Una sola. Bueno, claro, porque, o sea, todas las materias, todas las 4, o sea, las 3 que tienen teórico práctico, la única es esta. Hasta ahí está bien. Lo que pasa es que en las otras, que no es obligatorio el teórico, también la parte teórica entra dentro de los parciales.
Sí. Entonces no entiendo la diferencia de que uno sea obligatorio. La verdad, para tu punto práctico es una diferencia muy sutil, porque yo lo que digo es que es obligatorio sin control de asistencia. Desde mi punto de vista, yo diciendo que es obligatorio, aclaro que lo tienen los que considero que tienen que ver el teórico. Me refiero a que las otras también. Sí, no voy a hablar de las cátedras amigas, digamos, de las otras asignaturas. Nosotros preferimos plantearlo de esa manera, de plantearlo como obligatorio sin control de asistencia que como no obligatorio. Nos parece que queda más claro que es algo que, digamos, cuyos contenidos van a ser evaluados. Me parece que se lo transmitimos mejor a los estudiantes de esta manera. Disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Las actividades, tipo las guías de las clases prácticas, ¿las tenemos que llevar resueltas o las vamos a resolver ahí en la clase? Yo entiendo que te estás refiriendo a las guías de lectura. Las guías de lectura son eso. Inicialmente, salvo que los docentes indiquen específicamente la resolución y la entrega de alguna guía de lectura, las guías de lectura son justamente para guiarlos en la lectura. O sea, ¿de qué forma? Las guías de lectura son una serie de preguntas habitualmente. Si ustedes terminan de leer el texto y pueden responder esas preguntas, es que han leído satisfactoriamente el texto. Si terminan de leer el texto y no pueden responder nada, deberían pegarle una repasada. Esa es la utilidad central de la guía de lectura. Después existe la posibilidad de que algún docente les pida esta entrega, pero no está inicialmente pensado de esa forma. Gracias. Bien. Cerramos cualquier cosa, si quieren después nos quedamos un ratito y les respondo alguna cosa de estas más, pero me parece que es importante que hablemos un poco presentemos un poco la asignatura. Epistemología general. Bueno, inicialmente, ¿habían escuchado hablar de la palabra epistemología? ¿Saben lo que es la epistemología? ¿Tienen alguna aproximación a eso? En el curso, profe. Sí, en el ingreso se habló algo de epistemología. En el ingreso se habló de epistemología, ¿y qué es la epistemología? No es como el área Filosofía de la ciencia. Sí, es como la que define como los límites de la ciencia y qué es ciencia y qué no, medio así, ¿no? Bien, sería interesante. ¿Es la ciencia del conocimiento? Bueno, podría ser una definición. Es un poco problemática, no digo que lo sea, pero es una aproximación. Sí. Acá tengo una parte del módulo de Esther Díaz que dice: la epistemología es una disciplina filosófica, se la denomina también filosofía de la ciencia. Epistemología remite a teoría del conocimiento o reflexión sobre la ciencia. ¿Estaría bien eso? Lo saqué del Estaría módulo. Fantástico, nunca la contradeciría a Esther Díaz. Es una definición. Porque lo tengo justo marcado, por eso. Está perfecto, es una definición muy correcta. Bien, pensemos lo siguiente entonces. Inicialmente la epistemología sería un término equiparable a lo que denominamos filosofía de la ciencia. Sería una disciplina entonces filosófica que reflexiona sobre el quehacer científico. Yo no sé si sería una ciencia del conocimiento, como dijo acá una compañera, porque, para empezar, si decimos que es una disciplina filosófica no es lo mismo que una ciencia. ¿Qué diferencia hay entre filosofía y ciencia? Bien, esta es una pregunta muy interesante, no tanto para que me lo respondan, sino para que ubiquen, por ejemplo, qué es, digamos, cuál es la tarea de la epistemología. Por ejemplo, una tarea muy interesante, digamos, de la epistemología va a ser diferenciar, por ejemplo, el conocimiento, la práctica científica de aquello que no lo es. Inicialmente nosotros podríamos pensar, hacer filosofía no es lo mismo que hacer ciencia. ¿Están de acuerdo con esta afirmación? Sí, no tiene un procedimiento científico, no tiene un método científico del que se valga, digamos, en la adquisición y en la búsqueda del conocimiento, por así decirlo. Bien. Tiene su propio supuesto la filosofía que no se condice con la metodología del trabajo de la epistemología, por ejemplo. Sin manifestar, digamos, sin darle una jerarquía, sin decir que algo es mejor que otra cosa, inicialmente parecerían dos formas distintas de aproximarse, digamos, a la realidad, al conocimiento.
sería difícil, porque lo es, sobre todo si no han pasado por un curso de epistemología, que ustedes digan exactamente en qué son diferentes estas aproximaciones. Vayamos con algo a lo que por ahí puede ser más cercano. Por ejemplo, Profe, una pregunta. Sí, adelante. Sobre esa pregunta que dijo usted, ¿no sería algo así como que la ciencia es como la búsqueda del saber y la filosofía es como la reflexión del saber? ¿Algo así sería? No, yo pienso que la filosofía también la podríamos encuadrar en la búsqueda del saber. De hecho, un montón de cosas que hacemos las podemos encuadrar en la búsqueda del saber. Yo, por ejemplo, si trato de indagar, no sé, qué colectivo me lleva al estadio mundialista, de alguna manera estoy buscando obtener un nuevo saber, ¿no les parece? Es un saber, digamos, un poco, no sé, doméstico, podríamos vulgar, decir, si se banal. quiere, de la diaria, claro, Sí, banal. Sí, banal, vulgar. Suele aparecer en la bibliografía la palabra vulgar. Yo trato de esquivarla porque me parece un poco peyorativo, pero es verdad que aparece como conocimiento. Popular, si se quiere. Popular, sí. Bueno, sí, conocimiento de la vida cotidiana. Ojo, porque no le quiero restar importancia a este tipo de conocimiento. Obviamente que el conocimiento sobre, no sé, sobre, digamos, la estructura atómica, digamos, de una determinada molécula es un conocimiento muy importante, y también, como todos ustedes saben, es un conocimiento importante saber qué colectivo nos deja, por ejemplo, en un lugar al que queremos ir, también es un conocimiento importante. Ahora, son conocimientos diferentes inicialmente, ¿no? Definitivamente nosotros llamamos a determinadas cuestiones ciencia, y otras cuestiones no les llamamos ciencia. ¿Están de acuerdo con esto? Determinados conocimientos consideramos intuitivamente, casi que son científicos, y otros consideramos que no lo son. ¿Qué sé yo? Hay conocimiento inclusive religioso, del sentido común, filosófico. Bueno, ¿en qué se diferencia, digamos, el conocimiento que denominamos científico del que no lo es? Esto es un gran problema y es objeto de debates. Gran problema para quién y objeto de debate para quiénes, para la epistemología o la filosofía de la ciencia. Este es un poco el campo, por ejemplo, es uno de los problemas, la demarcación de los que se va a ocupar una disciplina, de un saber de segundo orden. ¿Por qué hablamos de un saber de segundo orden o de un metasaber? Porque piensen que si la epistemología es aquella disciplina que reflexiona sobre el conocimiento científico, estaríamos en una cuestión en la que estamos, de alguna forma, conociendo algo que conoce. O sea, si yo, digamos, teorizo sobre la biología, estoy teorizando sobre un conocimiento que teoriza sobre la realidad biológica. ¿Entienden esto? Sí, reflexionando sobre un conocimiento que ya fue encontrado, por así decirlo, claro, o validado. La epistemología no estudia directamente, por ejemplo, el fenómeno de los animales vivos. La epistemología estudia cómo la biología estudia el fenómeno de la vida. Por eso, en la bibliografía, yo voy a seguir un poco la línea del texto de Lorenzano en esta presentación, aunque esto va a aparecer en otros textos que de alguna manera abordan con un enfoque distinto una misma temática. Se habla de metasaber, de una metadisciplina, de un saber de segundo orden. El concepto de meta sería, por ejemplo, si yo hablo de un metalenguaje, estoy refiriéndome a un lenguaje que habla sobre el lenguaje. Entonces, un metasaber sería un saber que reflexiona sobre el saber. Por eso de segundo orden, por eso esta concepción. La epistemología o filosofía de la ciencia, que para nosotros en este caso las vamos a utilizar como sinónimos, en otras tradiciones epistemología podría remitir a otro tipo de enfoque, porque en este caso nosotros estamos hablando de epistemología enfocada al conocimiento científico, no es una reflexión sobre el conocimiento en general. En nuestra, digamos, definición, a esa disciplina que reflexionaría sobre el conocimiento general la llamaríamos nosología. Pero bueno, nosotros estamos reservando en términos de epistemología para la reflexión sobre el conocimiento científico. No es la única metadisciplina, digamos, que va a reflexionar sobre el conocimiento científico. Vamos a encontrar la epistemología o filosofía de la ciencia en el marco de otros estudios metacientíficos. ¿Alguno leyó el texto de Lorenzano?
¿Y cuáles serían? ¿Me pueden dar algún ejemplo de alguno de estos otros estudios metacientíficos? O sea, de enfoques no directamente de la filosofía que reflexionen sobre el conocimiento científico. Se puede hacer filosofía de la ciencia, también, por ejemplo, se puede hacer historia de la ciencia, se puede hacer psicología de la ciencia, se puede hacer sociología de la ciencia. Serían distintos estudios metacientíficos que no serían particularmente, digamos, la filosofía de la ciencia. ¿Entienden? O sea, cuando reflexiono sobre la actividad que hacen los científicos, sobre el conocimiento científico, sobre la práctica científica o sobre su producto, el conocimiento científico, esta reflexión se puede realizar desde varias disciplinas. Yo, por ejemplo, la determinación de qué es ciencia o qué no es ciencia, la elucidación, por ejemplo, de conceptos científicos, por ejemplo, el concepto de verdad, de certeza, eso es un campo propiamente de la filosofía de la ciencia, que es la disciplina en la que nosotros los tratamos de introducir. También hay otros, digamos, hay otros enfoques que pueden ser, no sé, la historia de la ciencia también reflexiona sobre la ciencia y va a ser desde una vertiente de una disciplina como es la historia. La psicología de la ciencia, bueno, enfocará, digamos, qué procesos psicológicos intervienen en la formulación, digamos, de teorías científicas, por ejemplo. La sociología, qué tipo de relaciones, digamos, hay grupales, sociales, en relación a esta práctica que es la ciencia. ¿Les resulta interesante esto? Saben que epistemología no suele ser la materia más popular entre los estudiantes. Les pido que traten de apagar los micrófonos. Yo creo igual que lo puedo hacer. A ver si los puedo mutear a todos. En este momento no lo estoy encontrando. Bueno, lo hicieron ustedes. Les agradezco. Profe, yo tengo una duda. No. Adelante. Cuando usted planteó qué es epistemología, ¿en qué se diferencia de ciencia? Porque la ciencia tiene un método científico, pero la epistemología... Inicialmente no. La epistemología inicialmente es una disciplina filosófica que reflexiona sobre el conocimiento científico. Por lo tanto, no utiliza... claro, no utiliza el método científico. No utiliza el método científico. No, yo iría a estar respondiendo a la pregunta antes. Sino que estudia el método científico, ¿puede ser? Bueno, sería así, sería correcto. Lo que pasa, el único problema de eso es que no estudia solo el método científico, porque el método científico es un componente de la práctica científica. Estudia, porque también, bueno, por ejemplo, la estructura de las teorías no es exactamente el método científico y la epistemología también se encarga de estudiar eso. Profe, acá preguntaron en el chat, ¿entonces la epistemología es la filosofía de la ciencia? Sí. Para nosotros sí. Nosotros las tomamos como sinónimos. En la amplia bibliografía que existe a nivel mundial sobre estos temas, en algunos casos podría no ser exactamente sinónimo. Nosotros estamos diciendo, cuando nos referimos a epistemología, estamos hablando de filosofía de la ciencia. Profesor, quería responder un poco a la pregunta que hizo antes del interés por la epistemología. A mí personalmente me llama un poco la atención, me llama bastante la atención porque como me interesa todo lo que es investigación en psicología, saber bien de qué se trata la ciencia y el método científico, entenderlo en profundidad es como muy interesante y muy importante para la investigación en general. Quiero decirles que esta no es la asignatura más popular entre los estudiantes de primer año, lo sabemos, no nos ponemos tristes por eso, le ponemos el pecho a esa cuestión. Pero bueno, yo les voy a decir por qué me parece que es muy importante. Todos los docentes le van a decir que su materia es muy importante. ¿Por qué va a decir el docente que su materia no es importante? No. Bien, ¿por qué es muy importante saber epistemología? Saber epistemología es muy importante por dos cosas. Hay una primera, que es bastante interesante. La ciencia es si quieren, una actividad, un tipo de conocimiento de importancia central en nuestras sociedades. Central. Nuestras representaciones respecto de cómo es el mundo, en general, abrevan del conocimiento científico. Estamos asistiendo a transformaciones sociales abruptas y aceleradas que en general tienen que ver, o sea, que serían imposibles de explicar
sin reflexionar sobre el fenómeno de la ciencia. La vertiente, digamos, más ostensible es el enorme desarrollo tecnológico y acelerado al que asistimos, que transforma día a día nuestras vidas, que no se puede explicar sin el desarrollo del conocimiento científico. Toda nuestra época, a partir de lo que consideramos el nacimiento de la ciencia moderna, que podríamos datarlo más o menos en relación, el inicio de esta manera de pensar en el Renacimiento, en Galileo, empezando a tirar cosas, a ver a qué velocidad caen. ¿Qué consideran que es el rasgo central de la ciencia? Yo pienso que el rasgo central de lo que consideramos ciencia es la idea de que digamos, la garantía del conocimiento proviene de la experiencia sensible. Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez se les ocurrió pensar qué cae más rápido? ¿Una moneda o una pluma? En general, se los voy a hacer corto porque si no nos perdemos tiempo. En general deberían contestar, voy a contestar lo que deberían contestar, así no me dan ninguna respuesta original. Deberían decir que cae más rápido la moneda. Y si no lo piensan mucho, deberían decir que cae más rápido porque es más pesada. Si nosotros elaboráramos una ley, en ese sentido deberíamos decir que los objetos más pesados caen más rápido que los objetos más livianos. ¿Le parece razonable esto? Sí. Bueno. Sí, pero depende de la cantidad. ¿De qué? Si un kilo de plumas pesa lo mismo que un kilo de monedas. Digo, bien. Relativo. Pero algo que pesa 1 kilo debería caer más rápido que algo que pesa, por ejemplo, 10 gramos. ¿Les parece que esto es razonable? Que no, que va a caer la misma velocidad dependiendo un poco de la densidad también. De la forma. Correcto, Benjamín. Pasa, Benjamín ya está avisado de que esto no es así. En realidad, parece ser, imagínense, yo soy psicólogo, no soy físico, por más que vaya a utilizar algunos ejemplos de la física. Parece ser que los objetos pesados no caen más rápido. Que en realidad la moneda va a caer solo más rápido que la pluma, si pesaran lo mismo deberían caer igual de rápido, porque son atraídas porque la fuerza de gravedad opera igual para los dos objetos. La pluma cae más despacio porque el aire le hace resistencia. Mírenlo en YouTube porque si lo hacen en una cámara de vacío caen los dos al mismo tiempo. Pero yo les hice una pregunta y la hice adrede. ¿No les parece más razonable ¿no les parece razonable que los objetos pesados caigan más rápido que los livianos? Les parece una cuestión que parece razonable, suena razonable. Sin embargo, ese no es el método de la ciencia. No es inclinarnos a creer lo que parece más razonable. Es comprobar, es agarrar y hacer una cámara de vacío y comprobar si, por ejemplo, en el vacío caen al mismo tiempo. Y caen al mismo tiempo. O sea que no es verdad que los objetos varían su velocidad de caída en relación a su peso. Esta idea de que la verdad proviene de la experiencia sensible es una idea relativamente moderna. Cuando digo relativamente moderna no digo que es de ayer, digo que tiene 500 años. No siempre se pensó de esta manera. Claro, el eje que sería teorizar y contrastar, sí, digamos. Con la experiencia. O sea, con la experiencia sensible. El conocimiento no proviene ni de la razón, no proviene de la iluminación, digamos, divina, ni de la intuición. El conocimiento proviene de la contrastación empírica de las hipótesis. Esa es una idea, esa para mí es la característica central de la ciencia, y es una idea relativamente nueva, una idea que transforma el mundo, realmente transforma el mundo. El desarrollo científico tiene muchísimo que ver con el mundo en que vivimos, que es un mundo muy diferente al que se vivía, digamos, hace 500 años. La ciencia, no podemos entender nuestras sociedades actuales sin entender el fenómeno de la ciencia. No podemos entender, no podemos entender la superioridad geopolítica, por ejemplo, de Estados Unidos sin entender el fenómeno de la ciencia. Porque ahí también hay una frase que dice que el conocimiento es poder, y si antes la forma de conocer el mundo era a través de la revelación divina, que solo unos pocos te podían explicar, y vos tenías que quedarte de una forma más estática, si se quiere, recibiendo ese conocimiento que es lo que te contaban, estabas
no sé si sujetado es la palabra, pero no te quedaba otra que creer en lo que te decían por la revelación divina. Desde el momento en que uno puede empezar a contrastar hipótesis mediante la experiencia, ahí adquiere cierto poder, o sea, a ver, lo que me estás diciendo, voy a fijarme si es verdad o no, lo voy a tratar de comprobar. Pero además a través de la tecnología también, como la ciencia, como el establecer determinadas regularidades de la naturaleza, me permite predecir determinadas cuestiones. Esto también, predecir, me permite controlar. El conocimiento nos da, realmente nos da el poder de controlar determinados fenómenos. Obviamente que el ser humano actual tiene un nivel de control de la naturaleza que es mucho mayor a los seres humanos primitivos, y esto está centralmente basado en su conocimiento, y este conocimiento que tiene sobre la naturaleza está centralmente basado en el desarrollo de lo que llamamos conocimiento científico. Claro. Piensen que esta cuestión de que el conocimiento es poder tiene hilos muy concretos, como por ejemplo, a ver, el ejemplo más concreto, no sé, es el ejemplo bélico. Digamos, Estados Unidos es un país que, por ejemplo, desarrolló un sistema de investigación adrede, digamos, entendiendo, tal vez el primer país que entendió que la superioridad militar no está dada en nuestra época tanto por la cantidad de soldados que tenemos, sino por determinados desarrollos tecnológicos, como puede ser, por ejemplo, el armamento nuclear. Ese tipo de cuestiones son bastante ostensibles, pero piensen que también el conocimiento es poder en formas mucho más sutiles. Por ejemplo, más cercano a nuestra disciplina, que también es algo interesante de pensar, el conocimiento, por ejemplo, que determina, no sé, por ejemplo, qué persona es normal y qué persona, por ejemplo, no es normal, y por ejemplo hay que encerrarla en una institución, también es conocimiento, y también provee un poder, y también tiene que ver con lógicas de poder. Y eso es muchísimo más sutil, y tal vez por eso muy interesante. Por eso voy a ir a mi segunda hipótesis de por qué es importante la epistemología. Es particularmente importante para la disciplina que ustedes están empezando a estudiar, porque la disciplina que ustedes están comenzando a estudiar es una disciplina, digamos, marcada fuertemente por los debates epistemológicos. ¿Es una ciencia la psicología? Les pregunto. Sí. ¿No es Sí, como una ciencia produce conocimiento social con aspiraciones más científicas duras? Es como una mezcla, ¿no? Me gusta la respuesta vacilante, porque es lo que más o menos a lo que deberían advenir. Porque es una pregunta, planteada así, es una pregunta muy difícil de responder. Yo, si me lo preguntaran, les digo lo que les diría. Les preguntaría, me preguntan, profesor, la psicología es una ciencia, y yo les preguntaría, ¿a qué psicología se refieren y qué definición de ciencia están manejando? Obviamente así la gente se aburre de vos y no te pregunta más nada. Pero bueno, en este caso, como ustedes tienen que hacer el curso, me van a seguir escuchando. Pero fuera de la cuestión capciosa, es real. Para empezar, si ustedes han estudiado en el ingreso, es difícil hablar de que haya una sola psicología. En todo caso, la psicología como disciplina será un campo de problemáticas comunes, pero después vieron que no hay acuerdos en el objeto, en el método. Entonces, bueno, digamos, ¿a qué psicología te referís? ¿A todas las disciplinas psicológicas? No sé, por ahí me tendrías que ser más específico. Y después, ¿qué definición de ciencia? Porque tampoco está, también qué es la ciencia y qué no lo es, también es un campo de debates. Digamos, no están trazadas terminantemente las fronteras de la ciencia. Por ejemplo, los seres humanos, digamos, y nuestro mundo mental, si quieren, ¿debemos o podemos ser estudiados con los mismos métodos que las ciencias naturales? Digamos, el abordaje hacia nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra subjetividad, ¿puede ser estudiado de la misma manera, por ejemplo, que se estudia la rotación de los cuerpos celestes? O sea, yo o la creo vida que de un por sapo. ahí
Por ahí No, porque algún día con las herramientas adecuadas puede ser, pero como hay tantas variables en lo que nos forman, es muy difícil ahora. Y puede creo ser. que no. No, porque lo veo de la parte social, del contexto, de la interacción. Bien. Claro, pero ponele, si algún día tuviéramos todos desde que nacemos una cámara en los ojos y podés ver como un recuento de toda la vida de alguien, por ahí podés hacer un estudio minucioso y más científico de por qué una persona Me es como encantó es. el ejemplo porque me permite hacer la segunda pregunta. Yo pregunté si puede y ahora, con el pie que me das, gracias Iván, y debe ser estudiado de esta manera. Entienden que puede no es lo mismo que debe, porque es verdad, por ejemplo, yo pensaba en el ejemplo que doy, no es la cámara en los ojos, sino un chip en el cerebro, pero sí, le tenemos que poner a la gente un chip en el cerebro, porque yo no digo que no, pero digo que no está muy claro. Digo que ahí por ahí tenemos... Es una cuestión ética, ahí se plantea un debate ético también. Bueno, justo porque es el tema. Definitivamente el abordaje que nosotros hacemos, digamos, sobre una piedra, podemos pensar que, bueno, la verdad estudiemos cómo estudiamos la piedra, no hay mucho problema. Porque la piedra es como que no tenemos mucha contemplación ética con las piedras. De a poco esta parte cada vez está avanzando más la idea de que el hecho de producir conocimiento para manipular, por ejemplo, en general la naturaleza, inclusive a los animales y definitivamente a los seres humanos, por ahí, digamos, el hecho de intentar dominar determinados campos de la realidad, tal vez tenga, digamos, colisiones con algunos principios éticos. Por ejemplo, si yo hiciera una investigación en la cual me permitiera realmente por fin predecir y controlar tal cual era digamos, la idea de cierto conductismo de antaño, predecir y controlar específicamente las conductas de los seres humanos, ¿eso es deseable éticamente? ¿Y quién va a tener la posibilidad de predecir y controlar mis conductas? Más allá de que todo esto ya suceda igual, pero bueno, acá estamos reflexionando un poco. ¿Sería deseable? ¿Es deseable? ¿Es éticamente deseable? Bien, tal vez ustedes esperen que yo les conteste todas estas preguntas, pero no es lo que yo quiero hacer. Yo se las quiero dejar planteadas. Además, no son preguntas que pueda contestar una persona, porque es terreno de amplio debate si se pasarán la carrera y el resto de su profesión y tal vez de su vida, digamos, tratando de decidir específicamente en qué lugar se ponen. No son preguntas que se puedan responder así con una frase ingeniosa. Juan Pablo, comento algo. El otro día escuchaba, hablando una nutricionista, de qué manera, a partir de investigaciones que se hicieron, que formaron parte, psicólogos y psiquiatras, la disposición de determinados productos alimenticios en las góndolas de los supermercados está puesta de una manera tal y con determinados resaltadores en colores, en sus envases, para que sean, digamos, atractivos, digamos, a esa zona del cerebro que está asociado al hedonismo de la comida, porque sabemos que tiene que ver con el apetito, tiene una parte biológica y tiene una parte que no es biológica, sino que está vinculada con lo emocional, que es el sector hedonista emocional, donde nosotros comemos un plato porque nos hace recordar al plato que nos hacía nuestra abuela, por ejemplo. Entonces, ¿cómo esta manipulación del consumidor para que vaya a seleccionar y a elegir determinado producto a uno lo incomoda? Porque dice, entonces estamos siendo realmente, a partir de unos estudios que se supone que son estudios importantes, no digo científicos o demás. Yo sí digo, obviamente, claramente son estudios científicos. Entonces se manipula para que la gente coma cosas que no son sanas, además. No, se utiliza un montón de conocimientos sobre cómo tomamos decisiones, sobre cómo elegimos, inclusive a nivel más básico, cognitivo, qué es lo primero que vemos, qué nos llama más la atención. Obviamente todo eso es objeto de estudio científico y es, la verdad, dentro del campo de nuestra disciplina, de la psicología. Ahora, por ejemplo, ese conocimiento, ¿es conocimiento que es válido y está mal utilizado? ¿O ya en sí el estudiar eso de esa manera que para manipular a la gente está mal? O sea, yo creo que
toda esa cuestión de cómo estos conocimientos llevan al control de la gente, tienen más que nada que ver con nuestros conceptos de libertad actuales, que nos dicen qué está bien o no está bien, qué nos gusta, qué no nos gusta, y al mismo tiempo los intereses de tipo el sistema económico actual, y cómo esas dos cosas chocan entre sí constantemente, como los intereses económicos, como que por ahí juegan a veces en contra del concepto de libertad que nosotros queremos, y cómo van y vienen entre sí. Sí. Las relaciones, por ejemplo, entre la ciencia y la ética son también un tema de la epistemología. Es un tema de reflexión epistemológico. Es un poco como se viene desarrollando, ¿no? Digamos, claro, quiero poner mis cartas sobre la mesa. ¿A qué voy con esto? Yo estoy tratando de venderles que la epistemología es importante. Y porque realmente estoy convencido de que lo es. Para mí, las relaciones entre ciencia y ética son un tema capital en nuestra sociedad, no en esta asignatura, no en la carrera, no en primer año de psicología, en nuestra sociedad. Lo que acaba de comentar, las posibilidades de manipulación de los seres humanos inéditas que nos provee el desarrollo tecnológico y el desarrollo directamente de la investigación científica del comportamiento humano son inéditas. Este es un problema, digamos, es un problema muy, muy importante a nivel social. Y las coordenadas de debate de ese problema son eminentemente epistemológicas. De la misma manera que si existen distintas psicologías, es porque tienen distintos enfoques epistemológicos. Ya puse mis cartas sobre la mesa, que todo esto lo estoy haciendo a propósito para que consideren que la epistemología es importante, así que no lo voy a decir más. ¿Cómo van ustedes a elegir, por ejemplo, un enfoque psicológico u otro si no tienen fundamento epistemológico cuando existen distintos sistemas psicológicos porque existen distintos enfoques epistemológicos? Bien, ese es mi punto. Por eso la epistemología es importante, y por eso le tienen que prestar mucha atención. Pero volviendo a tu pregunta, si es válido, ¿sí? O si es ético, tal vez ese estudio que habilitó la posibilidad de que el consumidor se fijara en determinados productos, aunque no son buenos para la salud, es válido, sí, pero no es ético. Es decir, hay muchos conocimientos científicos que fueron válidos y el uso que se les dio a posteriori fue nefasto para la humanidad. Tal es el caso de la bomba atómica, ¿sí? Claro. Sí, por ahí los usos son los que más van por la ética. Tipo, el descubrimiento en sí no tiene por qué no ser ético, pero el uso que se le da es otra cosa. Ahí sí entra la ética. Sí. Y a ver, es interesante este punto porque nos permite distinguir, siempre que hablemos de ciencia, inicialmente nos va a resultar muy útil entender, porque esto se va a mechar con un montón de cosas que vamos a estudiar. Cuando hablamos de ciencia podemos entender básicamente dos cosas: una práctica o un conocimiento. O sea, la ciencia, por ejemplo, ¿qué es la psicología? La psicología se podría considerar como aquella actividad, la psicología, acá me dicen como ciencia y profesión. Yo estoy hablando de la psicología como ciencia y no voy a problematizar si es ciencia y no lo es. Directamente voy a sacar la psicología para no tener este problema. ¿Qué es la biología? La biología es el conjunto de conocimientos aceptados sobre el campo de lo biológico en un determinado momento histórico. O también yo puedo decir que la biología es aquello que hacen los biólogos cuando investigan. ¿Entienden? Pues yo puedo entender que la ciencia es una práctica humana, algo que hacen las personas, esas personas que denominamos científicos, eso que hacen todos los días cuando van a un laboratorio, no sé, estudian un hámster o tiran cosas en tubos de ensayo, cuando registran datos, cuando elaboran hipótesis y las ponen a prueba. O puedo entender también que la ciencia es aquello que se produce, el producto final. Puedo entender que la ciencia es aquel conocimiento, por ejemplo, que se refleja en los libros, suponiendo que todavía haya libros. Bien, ¿entienden? Esos dos conceptos, por ejemplo, yo considero
que la ciencia, porque después tienen relación con esto que planteamos de la ética. Si yo considero, y esto lo van a ver y lo va a ver una unidad, en el segundo práctico van a ver específicamente esto que les estoy hablando. Yo considero que la ciencia es un conjunto de conocimientos. ¿Un conocimiento puede ser bueno o malo? ¿Hay conocimientos malos? No, el conocimiento es. Es correcto. En general lo que podemos decir es que una afirmación sobre la realidad puede ser considerada verdadera o falsa, pero definitivamente no es buena o mala. Inicialmente lo que podemos pensar es que bueno o malo será lo que después se hace con ese conocimiento. Por ejemplo, el conocimiento que deriva de la fisión del átomo desprende una determinada cantidad de energía. Ese conocimiento no es ni bueno ni malo, es una descripción adecuada de la realidad. Después, si yo lo uso para producir energía o para matar a millones de personas, ahí yo diría que depende de la utilización. Sin embargo, ahí sí. A lo sumo, por ahí, el método a través del cual consiste ese conocimiento puede considerarse bueno o malo. O sea, no es lo mismo los experimentos que hacen los científicos ahora que los que hacía la Alemania nazi. Porque ambos hacían experimentos y ambos consiguieron conocimiento, que el conocimiento que consiguieron no es bueno o malo, pero la forma en la que lo consiguieron sí puede ser considerada bueno o mala. Está bien, pero sin llegar al punto de tan claro, digamos, de los experimentos nazis. Por ejemplo, si lo que decía Paula, si a mí, yo estoy investigando, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de atención, pero a mí me está financiando Carrefour mi investigación. ¿Está bien igual? Si yo considero, sigue siendo lo mismo. Ya, si yo considero que la ciencia es una práctica, ahí yo puedo incorporar, tal vez, que si yo, como un agente intencional que estoy realizando una práctica, puedo prever que mi actividad va a derivar en un proceso de manipulación de otros seres humanos que yo considero negativo, eso es susceptible de evaluación ética, de una evaluación ética negativa. Si yo considero que la ciencia es meramente un conjunto de conocimientos, yo no la puedo evaluar éticamente. Bien, esto ya lo van a ver específicamente. Lo que les quiero mostrar estos son los problemas que aborda la epistemología y por eso es interesante que nosotros trabajemos respecto de avanzar entre nuestro conocimiento de la epistemología. Les voy a tirar un par de puntos que desarrolla también Lorenzano. Es un texto que les recomiendo en relación a esta, digamos, esta introducción, por más que también les recomiendo leer todos los textos, ¿no? Lorenzano dice algo, digamos, más o menos de lo que ya dijimos, después distingue entre epistemología especial y epistemología general de la ciencia. Esta es una distinción bastante sencilla. Nuestra asignatura se llama epistemología general porque es una reflexión sobre el conocimiento científico en general. Por ejemplo, tienen una asignatura en cuarto año, si han repasado el programa de la carrera, se llama epistemología de la psicología. Bueno, esa es una epistemología especial. ¿Por qué? Porque es una reflexión concreta sobre una disciplina concreta. O sea, hay problemas epistemológicos, podemos considerar generales a todo el abordaje, a toda la práctica científica, y después las distintas disciplinas pueden tener, digamos, sus requerimientos específicos. ¿Entienden esta diferencia? Esta es bastante fácil, me parece. Después, Lorenzano también hace una distinción que es interesante por ahí en muchos aspectos, que tiene que ver con la diferencia entre los abordajes sincrónicos y diacrónicos. El nombre del texto de Lorenzano, tenemos el capítulo, se llama Introducción, Naturaleza y Función de la Filosofía de la Ciencia. Ese es el capítulo que estamos siguiendo. Lo tienen obviamente en el campus como todos los textos y como todo lo que hablamos. Ahí preguntaban por el chat, pero yo también tenía la duda. ¿Cuál es el título del texto de Lorenzano? Ahí, lo acabo de decir. ¿No me perdón. No. Perdón, lo voy a repetir. El texto se llama Introducción, Naturaleza y Función de la Filosofía de la Ciencia. Es un capítulo de un texto más amplio. Lo tienen colgado en el campus como material, lo tienen como material de práctico. Yo lo estoy siguiendo porque es introductorio.
Y les pido que ustedes, para el teórico, se concentren más, eso acordamos con los, para el práctico, se concentren más en el texto de Pardo. También estoy mechando cuestiones que están en otros textos. Ustedes tienen... Ay, perdí el zoom cuando me voy a otra página, pero el zoom. Ustedes tienen en el apartado de teórico, tienen una serie de textos, tienen 2 videos que preparamos, que son de explicaciones teóricas, donde se hace un detalle más de los textos de teórico más a la letra. Bien, les decía, la cuestión entre sincrónico y diacrónico. La diferencia entre un estudio sincrónico y un estudio diacrónico es la siguiente. El estudio sincrónico representa un... hay 2 de Pardo. Me refiero al que es para el primer práctico. Ese es el que deberían llevar al primer práctico. Yo creo que para mí ahora, no me quiero ir de nuevo al campus, pero para mí está claro en el campus cuál va para el primer práctico. Ahora después me fijo. Hay un compañero... Perdón, el que va para el práctico es verdad e historicidad, de Pardo. Veo un compañero que muestra increíblemente un papel. Hay papel, sí, existe... Hay papel. Sí, este que tengo acá del teórico es la problemática del método en ciencias naturales y sociales, de Rubén H. Pardo. Es el que tengo yo marcado como para... Sí, y el de práctico es el de Pardo, verdad e historicidad, el conocimiento científico y sus fracturas. Es correcto, el que acaba de mencionar Paula es el que deberían llevar leído para la próxima clase. Bien, les decía, el estudio sincrónico es un corte en el tiempo. Yo, por ejemplo, yo puedo estudiar la sociedad argentina, puedo estudiar la sociedad argentina como es ahora, por ejemplo, no sé, puedo estudiar el nivel de ingreso de las personas, su adscripción política, sus hábitos de consumo, puedo hacer un corte y puedo estudiar cómo es eso en el 2022, o puedo hacer una historización, puedo decir cómo llegó a ser, digamos. En la ciencia pasa lo mismo, yo puedo estudiar un momento particular de la ciencia, puedo estudiar la estructura de una teoría, o puedo estudiar cómo se llegó a elaborar la teoría. Esto tiene que ver con 2 enfoques bastante diferentes. Cuando veamos los periodos históricos de la epistemología, van a poder observar que, en general, se le atribuye al primer periodo, denominado el periodo clásico, una predominancia de los estudios sincrónicos, y justamente la crítica que le va a venir de sus rivales del periodo historicista posterior es que han prestado poca atención a la historia de la ciencia. Lo que le van a decir los historicistas a los epistemólogos del periodo clásico es: ustedes estudiaron las teorías científicas, pero no estudiaron cómo las teorías científicas llegaron a ser lo que son, no le prestaron atención a la historia de la ciencia. Si le hubieran prestado atención a la historia de la ciencia, no hubieran elaborado una visión de la ciencia que parece sacada, dicen, de los libros de ciencia ficción. Pero bueno, esto lo van a ver un poquito más adelante. ¿Comprenden la diferencia entre sincrónico y diacrónico? Es bastante sencillo. Sí, los textos que estamos viendo ahora sería más como un estudio diacrónico de la ciencia en sí, porque habla como del proceso, la evolución de... Pero no tanto, o sea... No sé, nosotros sí, nosotros vamos a hacer, no, es verdad, nuestro enfoque inicialmente va a ser más bien sincrónico en relación a la epistemología, porque vamos a hacer un desarrollo de distintas posturas epistemológicas que se han dado a lo largo del tiempo. Si hubiera que hablar, es verdad, haríamos un enfoque sincrónico, diacrónico. Bien, sobre esto, me parece sencillo. ¿Tienen alguna duda? Diacrónico sería sin ese corte en el tiempo, digamos. Diacrónico sería una historización. Ah, ok. Sí, sería como el estudio de algo a lo largo del tiempo. Claro. Como el crecimiento de una población, algo de la historia. El texto de Salomón, digamos, ¿no? Sería un estudio diacrónico. ¿Cómo? No te escuché, Benjamín. El texto de Salomón sería un estudio diacrónico, digamos. Claramente. Texto que me gusta mucho. Es largo, es engorroso, para mí está buenísimo. Hice un video para hacerlo menos largo y menos engorroso. ¿Ese video está en el campus? Sí, todo buenísimo. Todo a lo que me refiero está en el campus. Una pregunta. Por ahí ya lo dijiste, pero yo entré. No te hagas problema.
no teman en preguntar. En la clase de hoy, en el cronograma, aparecían varios textos. Yo los estuve leyendo. ¿Cuál es en el que tendríamos que prestar más atención? Sé que habías hablado del de Pardo, pero ¿es el de Pardo de la clase teórica o el de Pardo No, de la clase práctica? yo estoy refiriéndome, yo estoy siguiendo un poco la línea de Lorenzano de la clase práctica, y hay algo que, a ver, hay algo que no quiero hacer. En mi experiencia, cuando digo que un texto es el que le tienen que prestar más atención, estoy matando a los otros, condenándolos a la no lectura. En mi experiencia de docente, prefiero no hacer eso. Yo estoy, a ver, lo voy a decir de otra manera para no incurrir en eso, porque les ponemos los textos, la verdad, nos gustaría que los lean. ¿Se puede aprobar los exámenes sin leer todos los textos? Sí, un estudiante hábil podría aprobar seguramente el examen sin leer todos los textos. En esta asignatura y en varias asignaturas. ¿Qué va a ir pasando con eso? Bueno, el estudiante que no lea todos los textos va a saber menos, va a estar menos formado. Nosotros, inicialmente, si bien yo entiendo, yo fui estudiante, no es que vengo de otro mundo, de algún otro planeta, pero nosotros de la cátedra queremos propender a que ustedes estén lo mejor formados posible, por lo tanto, promovemos digamos, que lean lo más posible. Para responder igual, como no quiero dejar de responder a tu pregunta, yo estoy marcando también lo que considero que son los conceptos fundamentales. Eso también es lo que hago. Los distintos textos abordan. Lo importante es que ustedes puedan dar cuenta de lo que son los conceptos fundamentales desde algún texto. En el caso, el de Salomón describe algo que no está en los otros textos, por lo menos con esa precisión. Los demás también hacen algún nivel de presentación de la epistemología, como lo que estoy haciendo yo. Lo importante es que ustedes puedan recorrer recuperar desde algún texto lo que son los conceptos fundamentales. Juan Pablo, yo te quería hacer una pregunta. En el texto de Lorenzano, dice en un momento, hoy se llama epistemología o filosofía de la ciencia, cuya tarea es elaborar esquemas conceptuales interpretativos de carácter filosófico con la finalidad de entender a la ciencia. Sí. La frase, esquemas conceptuales interpretativos. Sí. ¿Qué quiere decir? Interpretativo me hace ruido porque como que lo asocio a una cuestión más subjetiva, capaz que es un error mío. Pero ¿podrías definir no me parece que sea todo un error. Mira, queda mucho más claro cuando él desarrolla, si te fijás, no me acuerdo cómo está en el texto, más adelante o más atrás, él desarrolla el concepto de elucidación. Ahí va a quedar mucho más claro lo que vos estás preguntando. Porque él habla concretamente de qué quiere decir con esto que vos decís, y para mí lo explica mucho más claro, que es la transformación de un concepto que tiene una relativa, digamos, ambigüedad, que es insuficiente, que no es satisfactorio, en un concepto más claro, más preciso y más satisfactorio. Que es un poco lo que, si vos te fijás, es un poco lo que venimos tratando de hacer. Porque decimos, bueno, ¿qué es psicología y qué es ciencia? Bueno, ¿qué es psicología y a qué definición de ciencia te estás refiriendo? Cuando, por ejemplo, si yo digo, la ciencia busca la verdad. Bueno, pero ¿cómo la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es un concepto que si yo no lo elucido, no tiene precisión. Yo puedo entender diferentes cosas como la verdad. De hecho, muchas veces decimos, bueno, vos tenés tu verdad y yo tengo mi verdad. ¿Y qué quiere decir eso? Seguro que no es la verdad así, no es la verdad que está, digamos, suponiendo cuando yo digo, es verdad que todos los metales se dilatan con el calor. Seguro que no estamos hablando de la misma verdad cuando discutimos y yo digo, bueno, es tu verdad y no la mía. Bueno, lo que está diciendo Lorenzano es que la tarea de la filosofía de la ciencia es elucidar ese tipo de conceptos, que es transformarlos en otros conceptos que sean más claros, más precisos y por ende más satisfactorios. Y la frase que vos traes tiene que ver con eso, lo que pasa para mí está mucho más claro cuando habla de elucidación. A eso se refiere cuando habla de
elucidación adecuada o Correcto. satisfactoria. Sí, exactamente eso es lo que traté de decir. Perfecto. ¿Te respondí, Paula? Sí. Es más, elucidar sería un sinónimo de explicitar, de explicar. Sí. Y él acá dice, explicita o elucida los aspectos filosóficos conceptuales de la actividad científica. Sí, tengo la idea que elucidar, no sé si estoy siendo preciso, pero tengo la idea que proviene de echar luz, que eso es como que la raíz etimológica tiene que ver con eso. Sí, claramente tiene que ver con clarificar un concepto y con darle precisión, delimitar claramente sus alcances. Profe, tengo una pregunta. Adelante. Yo no leí el texto de Lorenzano, pero porque no figuraba para la clase teórica de hoy. Yo el práctico todavía no lo tuve. Para el próximo teórico, ¿va a estar lo que hay que leer para la clase teórica? Sí. Esto yo estoy haciendo una clase de presentación, yo estoy siguiendo a Lorenzano porque es el texto más esquemático. También lo que estoy diciendo no está solo en el texto de Lorenzano, ni principalmente. Ahora lo empecé a seguir en relación a las cuestiones de, fundamentalmente, los estudios, la cuestión sincrónico-diacrónico, porque me sirve para explicar otras cosas. No te preocupes, los otros textos que estaban, digamos, de teórico, lo que estoy diciendo también son cosas que figuran. Sí, las otras las leí. Yo más que nada porque me queda poco tiempo para leer y me quería organizar para no ir a la clase. Vamos a, vos seguí, si bien yo me estoy tomando esta licencia, voy a seguir el cronograma que pusimos. Bueno. Es una licencia inicial. Listo, gracias. Profe, tengo una pregunta que, bueno, no tiene mucho que ver con el tema de lo que estamos hablando. En sí es para entregar los trabajos, tipo, ¿usted sabe por dónde los podríamos entregar? Mirá, salvo eso, te lo van a decir los profesores de práctico. En general, lo más probable es que los trabajos, digamos, sean actividades que se realicen en el campus, que no se tengan que entregar. O que se entreguen de la manera que es el campus, digamos, que se realizan en el campus y quedan entregados. ¿Nos estás refiriendo a eso? Yo no tengo claro que los profesores vayan a exigir, digamos, la entrega de... lo podrían hacer, son las modalidades de práctico, cada docente también podría tomar una modalidad de práctico diferente, pero no tengo idea de que se vayan a solicitar trabajos de entrega en papel. Si así fuera, se entregarían en los prácticos. Definitivamente no acá. ¿Respondí tu pregunta, Karen? Sí. Bien. Sí, hablaron igual en un momento también de por ahí los trabajos, entregarlos por Zoom, y van a ir preguntando cosas de la actividad. No se va a tener que entregar en papel, entonces vos das la respuesta en el Zoom. Sí, yo les diría que esperen para si este tipo de preguntas respecto a la modalidad específica de los prácticos, me parece más oportuno que la realicen en los prácticos, sobre todo además que van a ser presenciales y van a tener más oportunidad de trabajarlo. Inicialmente lo que nosotros tenemos previsto en general son actividades de realización en el campus, no la entrega de papel. Bien. Se nos está un poco acabando el tiempo. Les voy a tratar de comentar dos cosas más. Una tiene que ver con los denominados contextos de investigación científica. Esto aparece en el texto de Lorenzano, aparece también en otros textos. Habitualmente se ha solido distinguir, sobre todo los epistemólogos del llamado periodo clásico, han distinguido entre el contexto de descubrimiento y el contexto de validación, de justificación de una teoría. ¿Qué importancia tiene esto? Estaríamos hablando de distintos momentos, y uno de estos momentos sería objeto de reflexión epistemológica y el otro no. Por ejemplo, ¿cómo se le ocurren a las personas las hipótesis científicas? ¿Cómo se le ocurrió a Einstein la teoría de la relatividad? ¿A Newton realmente se le ocurrió, ejecutó su teoría de gravitación porque le cayó una manzana en la cabeza? Tiene que ver,
¿Hay alguna relación entre la teoría de la evolución y que Darwin haya sido un lord inglés? Tiene que ver que justo cuando Inglaterra colonizaba y se imponía, digamos, a sangre y fuego sobre el mundo, un noble inglés plantee que la historia de la evolución tiene que ver con la supervivencia del más apto, que el más apto sobrevive y los demás perecen. De alguna manera que fue una justificación. No, yo por ahora les estoy preguntando nada más que eso. ¿Tiene que ver? ¿No tiene que ver? Bueno. La única que sé, la de Darwin, que tengo entendido que él fue a explorar tipo el Caribe porque le gustaba mirar tipo insectos y pájaros, y en medio de eso se le ocurrió, porque uno de sus intereses se relacionaba con eso, y se le ocurrió la teoría esta. Surgen así las teorías, no tienen nada que ver con el entorno, digamos, geopolítico, histórico, social, es porque a uno se le ocurre ir a mirar insectos. No está muy claro, parecería que no. Pero les voy a decir lo que dicen los epistemólogos que plantean la división de contextos. ¿Cómo se le ocurrió? Si se le ocurrió porque es un lord inglés y quería justificar, digamos, la opresión, digamos, inglesa sobre el resto del mundo, o porque le gustaban los insectos, o a Darwin, a Newton porque le cayó la manzana, porque lo soñó, porque lo que sea, no importa. O sea, o sí importa, pero ¿a quién le importa? No a la epistemología. A la epistemología no le importa. ¿Por qué? Porque eso es campo, en todo caso, de la sociología, de la psicología o de la historia. A la epistemología dicen los que defienden esta división, no los que atacan esta división. A la epistemología lo único que le interesa es el producto. O sea, lo único que le interesa es cómo, una vez elaboradas esas hipótesis se justifican. ¿Y cómo se justifican? ¿Cómo se contrastan con la realidad? Eso es lo único que le interesa a la epistemología, según los que plantean esta división de contextos bastante tajante, entre un contexto de descubrimiento, que sería cómo se generan las hipótesis científicas, y otro contexto de justificación, que sería cómo se validan. Pues a mí se me ocurrió como sea, una vez que se me ocurrió, yo la pongo a prueba con la realidad. Si la realidad me da la razón, la conservo, y si la realidad no me da la razón, la descarto. Yo, por ejemplo, se me ocurre, no sé, que el agua hierve a los 50 grados. Se me ocurre a mí porque, no sé, porque tuve una mala noche, pónganle, y se me ocurre eso. Pero no importa la epistemología por qué se me ocurrió eso. Lo que importa es, bueno, yo voy a comprobar, pongo el agua, le doy determinado calor, la mido la temperatura, llega a los 50 grados, no hierve. La realidad, no me doy la razón, mi hipótesis está refutada. Ese segundo procedimiento de justificación de la hipótesis, porque si mi hipótesis fuera verdadera, tendría que haber entrado en ebullición a cuando alcanzó los 50 grados, pero no lo hizo. La realidad, digamos, ese método, esa contrastación, esa justificación, ese es el campo de la epistemología y lo otro no. Esta es la división tajante de contextos. Ahora, muchos, ¿qué le interesa a la epistemología? Bueno, para los que proponen la división de contextos, le interesa solo el contexto de justificación. Después van a venir otros epistemólogos, los del periodo historicista, que van a atacar esta división de contextos. Van a decir que la ciencia, que no puede separarse, digamos, la producción del conocimiento de su justificación, que deben ser entendidos como un proceso, y que inclusive hay otros contextos que merecen ser tenidos en cuenta, como es el contexto de transmisión, o sea, la educación, el contexto de aplicación de las teorías científicas, y que definitivamente la división tajante de contextos no permite, digamos, obtener una visión, digamos, lo suficientemente acertada del fenómeno científico. Entonces, a la respuesta, ¿qué le interesa a la epistemología? Y depende, algunos epistemólogos plantean que hay dos contextos tajantemente separados y que la epistemología solo le interesa a uno, y algunos epistemólogos van a considerar que no, que realmente hay algunos, digamos, que esta división de contextos es espuria y no merece ser tenida en cuenta de esta manera. Por último, y muy rápido, les quiero mencionar que estas cuestiones, cuando hablo de unos epistemólogos y otros, ya lo planteé, nosotros tendemos a dividir la historia de la epistemología en tres periodos: un periodo clásico, un periodo historicista, un periodo contemporáneo. Básicamente marqué algunas características. El periodo clásico se caracterizaba por un enfoque predominantemente sincrónico, apuntaba también a formalizar la estructura de la ciencia, tiene que ver con algunas corrientes, si bien
no hay una cuestión tan unificada como muchas veces aparece en los textos, tiene que ver con lo que se denomina el positivismo lógico, tiene que ver con tomar fuertemente el problema de la demarcación entre la ciencia y no ciencia. A eso, digamos, este periodo va alrededor del 1920 y 1960 aproximadamente. Hay una reacción en los 60 de la llamada corriente historicista, donde se va a poner... Perdón, ¿este primer periodo es el del Círculo de Viena? Correcto, es el del Círculo de Viena, por denominarlo de una manera. El problema cuando hacemos estas cosas es que, por un lado, nosotros las hacemos ya demasiado esquemáticas para la comprensión, pero es verdad que cuando uno va muy fino, por ahí no todos los epistemólogos, digamos, eran precisamente del Círculo de Viena, los que podrían pertenecer a este periodo, pero bueno, en líneas generales, cuando nos estamos refiriendo a este periodo, sí, nos referimos al Círculo de Viena. Es importante que entiendan, para ser justos, que siempre estas definiciones son un poco en líneas generales y siempre dejan un poco de lado algo de rigor más fino histórico. Bien, el periodo historicista fundamentalmente, bueno, ahí aparecen figuras como Kuhn, que probablemente sean una de las figuras más importantes de la historia de la epistemología, van a reaccionar contra los postulados de la epistemología clásica, y fundamentalmente en relación a esta idea de que se centran en un enfoque sincrónico, excesivo, que no toman en cuenta la historia de la ciencia. Con la historia también se está dejando de lado, bueno, toda la influencia, porque, por ejemplo, cuando yo separo el contexto de descubrimiento del contexto de justificación, claramente dejo de lado las variables sociohistóricas que implican, digamos, que están implícitas en la formulación de una teoría. Ya ahí no importa de dónde era Darwin, si era un lord inglés o si era un indigente chino. Quiero aclarar que desde mi punto de vista, porque de vez en cuando hay que decir lo que opina uno, para mí sí importa, para mí tiene que ver y es importante, digamos, el sujeto que hace ciencia es importante. Miren, el epistemólogo, probablemente el epistemólogo más importante, Karl Popper, escribe un libro que se llama Epistemología sin sujeto cognoscente. Lo que va a considerar es que el sujeto que hace ciencia no es importante para la reflexión epistemológica. Y bueno, obviamente con el sujeto se va, digamos, claramente su subjetividad, bueno, y su historia, digamos, se va la política, la historia, lo social, no es tenido en cuenta para la epistemología. Hay una crítica desde otro grupo de epistemólogos, que son los historicistas, respecto de que estos factores deben ser tenidos en cuenta. Por último, el periodo contemporáneo ya no es un periodo del que podamos hablar de una forma tan unificada. Aparecen otras cuestiones, digamos, el historicismo pierde algo de vigor con una recuperación, digamos, hay epistemólogos que van a producir algún nivel de síntesis, digamos, van a retomar el rigor y el formalismo de lo clásico, pero sí teniendo en cuenta lo que han trabajado los historicistas en relación a la necesaria incorporación de las variables sociohistóricas, de la historia de la ciencia. Van a aparecer otras cuestiones, van a aparecer las epistemologías naturalizadas, va a empezar a aparecer mucho más la idea de que la ciencia puede ser estudiada científicamente. O sea, ya no desde un enfoque netamente filosófico, sino que se puede estudiar la ciencia desde una ciencia o desde los aportes de la ciencia. Por ejemplo, naturalizar la epistemología tiene que ver cómo los epistemólogos hablaron durante mucho tiempo de cómo conocen los científicos, pero también cómo conocen los científicos, por ejemplo, es una cuestión que está limitada a cómo pueden conocer los seres humanos. ¿Entienden? Nosotros tenemos órganos perceptivos y circuitos neuronales que tienen determinadas características que nos permiten conocer de una forma y no de otra. Por ejemplo, nuestro campo perceptual está recortado estrictamente por nuestra historia evolutiva. Nosotros no percibimos la realidad. Nosotros percibimos elementos de la realidad que fueron importantes en la historia de la evolución, digamos, de nuestra evolución como especie. Ese tipo de cuestiones que tienen que ver, que abrevan de... Y no podemos, nuestro cerebro tiene algunas limitaciones y algunas potencialidades para conocer, que están estudiadas por determinadas disciplinas. Son las neurociencias, la psicología cognitiva. Bueno,
el tomar esos elementos científicos para reflexión epistemológica constituye la llamada una naturalización de la epistemología. También aparecen, por ejemplo, otros enfoques novedosos, como son las epistemologías feministas, que van a poner, digamos, en jaque de otra manera, van a cuestionar esta idea de epistemología sin sujeto cognoscente, porque imagínense si para la reflexión epistemológica clásica, si no importaba directamente si el sujeto tenía que ser dejado de lado, el género del sujeto, digamos, su posición, digamos, en la sociedad respecto de la producción de conocimiento en relación a las posibles inequidades respecto de la distribución de poder sexogenérica, obviamente que no era un factor para nada tenido en cuenta, y sin embargo es un factor muy interesante. Si ustedes miran aún hoy nuestro programa, van a ver que hay un predominio notable de autores varones. ¿Qué les parece? ¿Que las mujeres no están interesadas en epistemología? ¿Cómo podría, que alguien me quiere decir que son y 40? Yo voy a seguir hablando un cachito más, pero si quieren se pueden ir y no me ofendo. Pero digo esto y ya cerramos. ¿Les parece que las mujeres les interesa menos la epistemología? No, me parece que no tuvieron lugar a poder... Correcto, bueno. Eso es una reflexión sintética, pero más o menos por donde va la epistemología feminista. Es más, Esther Díaz está en muchos de los textos. ¿Cómo? Esther Díaz es una autora muy usada en muchas carreras. Correcto. Esther Díaz, por suerte la tenemos a Esther Díaz, que es una epistemóloga. Reconocida y mujer, pero es claro en el campo, no en el campo de la epistemología, es claro en el campo científico, como es claro en muchos otros otros campos, y esto merece una reflexión, y no es solo de autores, sino que además podemos pensar que si las mujeres fueron dejadas de lado en los lugares que ocupan en la producción de conocimiento, que esto ha tenido también el producto. Si hubiera habido otra participación de mujeres en la producción del conocimiento, ¿el conocimiento científico hubiera sido igual? Yo pienso que no. No, hubiese sido diferente. Yo pienso que hubiese sido diferente. Es difícil teorizar sobre esto porque, bueno, no sabemos qué hubiera sucedido. Tal vez sabemos qué va a suceder, o no, esperaremos a ver qué sucede, pero probablemente hubiera sido diferente. Tal vez existen, ya no tenemos tiempo, pero bueno, existen un montón de teorías, algunas viejas, otras no tanto, que, por ejemplo, no, digamos, de alguna manera marcan una cierta, inclusive algunas marcan una inferioridad cognitiva de las mujeres respecto de los hombres. Claro, son teorías hechas por hombres, probablemente si hubieran estado hechas por mujeres no hubiera existido eso. Bueno, lo importante es que hay toda una línea epistemológica que se permite incorporar las desigualdades de género como variable de análisis epistemológico. Eso obviamente es una línea contemporánea, aunque vigorosa. Forma parte de nuestro periodo contemporáneo. Florencia, ¿podés cerrar el micrófono? No me está hablando a mí, está así hablando. Bien. Bueno. Estudiantes, estamos a tiempo cumplido largamente. ¿Les parece que cerramos acá? ¿Tienen alguna duda, alguna reflexión final, alguna pregunta? No, yo solo con todo eso de preguntarse de qué hubiera pasado, si por ahí las mujeres hubieran podido dar más sus ideas, siempre vuelvo como ese deseo que me surge de por ahí algún día desarrollar una computadora que pueda simular el mundo, aunque nos rompa nuestra concepción de nosotros mismos, ¿viste? Pero crear como un simulador de otro planeta Tierra y tocar eso, ¿viste? Darle como una vueltita y ver qué pasa, y ver cómo se desarrolla a lo largo de la historia, sería re interesante. Y imagínate que no logré transmitir esto en YouTube, tu apreciación me resulta muy ambiciosa, al menos para mis posibilidades en este momento. Pero bueno, ¿quién te dice? Me gusta conversar de estas cosas. Pablo, una preguntita que no me quedó claro. Entonces, que vos dijiste que era uno de los más importantes epistemólogos. Es probablemente el más importante.
Pero entonces, ¿él pertenece a la línea positivista? Sí, él pertenece a la línea positivista. Lo que pasa es que él, a ver, ahí hay un tema. A él se lo encuadra en la línea positivista y se lo mete en el Círculo de Viena, y él dice que él no es tan positivista ni que es del Círculo de Viena. Por eso me confundo. Bueno, Si él dice que el sujeto que hace ciencia no es importante, entonces sí, es positivista, digamos, dentro está bien, pero ya está muerto, pero él por ahí te discutiría. Me diría, no tanto. O sea, no es tan así, no soy positivista, pero bueno, en realidad sí es lógico ubicarlo muy cerca del Círculo de Viena y en el periodo clásico de la ciencia, y claramente en una postura, digamos, opuesta, si querés, en tensión con los historicistas, digamos, que justamente van a plantear la reintroducción del sujeto que hace ciencia en la reflexión epistemológica. Estudiantes, ¿algo más? Bueno, nada, muchas gracias por la clase, la verdad. Excelente. Muy linda toda. clase. Muy linda muchas clase. gracias, me gustó mucho que me hablen. Es que no decaigan en esa, en esa cuestión. Me resulta muy interesante poder hacer una clase de diálogo y de vuelta. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Chao, Muchísimas profe, gracias. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Chao, gracias.